a tomar la decisión más importante y trascendente. Estos 2 meses que hemos iniciado, yo le agradezco al pastor Río el domingo pasado, escuché todo su mensaje, pastor, lo escuché por ahí, pusimos en el boletín, en el bosquejo, de tal manera que nos vaya quedando un documento escrito de la reflexión necesaria para nosotros, en el contexto de ser un verdadero discípulo del Señor, de ser un discípulo que camina con Jesús, pero también de la práctica de una mayordomía integral. Dios le dio al hombre 2 grandes desafíos, como dije delante. Uno es la procreación y otro es la administración de la tierra. Yo quiero que usted termine esta frase que yo le voy a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, salmista? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para incluir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Chiquillos, ¿con quién limpiará el joven su camino? Dije chiquillos, ¿ah? ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y quiero pedir a mi esposa que pueda colocar allí en pantalla. Y yo quiero preguntarle si tiene para usted sentido este pasaje de Josué 1:8. Quiero que lo leamos juntos. Josué 1:8. Quiero saber si tiene sentido para usted realmente este pasaje. Leámoslo juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y todo te saldrá bien. Dice que intensa es esta palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo creo que el problema de la iglesia de hoy, el problema del cristiano de hoy, es que nosotros nos hemos apartado de la palabra. Y cuando nos apartamos de la palabra, quedamos sin brújula, quedamos sin dirección. Nuestra vida espiritual se va desnutriendo y después cualquier viento de doctrina nos lleva. Cualquier viento de doctrina nos arrastra. Cualquier cosa que nos llame la atención dentro de la farándula, entre comillas, espiritual, nos llama la atención y vamos en pos de estos movimientos que no tienen como sustento la palabra de Dios, sino que tienen como sustento otras cosas. Yo quiero venir a hacer un mensaje un tanto diferente y quiero hacerles partícipe. Quiero que mediten en la pregunta que se va a proyectar allí. Piense por algunos minutos en esa pregunta que mi señora va a proyectar. ¿Qué característica o cualidad de la vida de Jesús le impacta a usted? Piense un poquito en Jesús, en todo lo que usted ha leído, en todo lo que usted sabe de Jesús. Piense, ¿qué característica o cualidad de la vida de Jesús le impacta? A ver, quiero darle espacio para que aprendamos juntos. A ver,
La comunión que Cristo tenía con su Padre en oración, ¿cierto? Primer punto del mensaje. Una de las grandes características de Cristo era la dependencia de su Padre en oración. Hermana Silvia. La humildad de él. ¿Cuánto de esa característica nos falta a nosotros? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló, ¿cierto? Se humilló. Es una de las grandes características que nosotros debemos imitar, porque nuestro objetivo este año es caminar con Jesucristo. Y el caminar con Jesucristo nos va a permitir a la otra característica que se llama la comunión con Dios. ¿Qué otra característica le llama la atención, hermano Juan? El amor. El amor. El amor a sus amigos, a sus discípulos, sobre Ya. todo a los padres. Ya. Déjenme primero decir algo al respecto a eso. El amor es la clave, ¿cierto? Dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Dios amó al mundo. ¿Y de qué manera yo puedo reconocer que Cristo me amó? ¿Cuál es la más grande demostración de amor de Jesucristo? Él murió por nosotros. Hemos escuchado tantas veces esta expresión que Él murió por nosotros que ya pareciera que en nuestros oídos no produce el efecto. Hermanos y amigos, Cristo murió por ti. Para que tengas vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que vivamos una vida de dependencia, de comunión, de amor hacia Él. ¿Qué otra característica, hermano? Para mí, el Señor Jesús, su franqueza para decir las cosas. Es la necesidad. Su franqueza, directo, mirando a los ojos, pero con amor. Me llama mucho la atención cuando se acercó el rico y dice que Cristo lo miró y lo amó. Y a pesar de que el rico se fue y se hundió en su riqueza, Él lo siguió amando. A pesar de que aquellos que le clavaban en la cruz, Él lo siguió amando. Cuando dijo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Arriba, ¿qué otra característica de Jesús le llama la atención? La obediencia. ¿Y esa obediencia a dónde le llevó? A la cruz. Se hizo obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. No significa que yo no preparé el mensaje. Usted me dirá, alguien pensaba, el pastor no preparó el mensaje. No, yo quiero que usted aprendamos a conocer a Jesús. Y yo quiero aprender también qué de Jesús a usted le impacta. ¿Alguien más? Hermano. Que siendo que era siempre con la sinagoga, todo lo que hacía decía, lo hago para que se cumpla la escritura. Muy bien. Él fue un fiel intérprete de las Escrituras. Cristo cumplió, ¿no es cierto? Fue el único que ha cumplido la ley. Toda su letra es Jesucristo. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. ¿Alguien más? Amó a su madre, a pesar de que era primero Dios, pantalla cruz una vez por sola. La dejó encargada. El concepto de familia, muy importante para el Señor. ¿Cierto? Se preocupó. Para decir, no centró su atención en sí mismo, en su dolor, sino que siempre miró el dolor de los demás. Y aun cuando los dolores de los clavos eran grandes, le dijo al ladrón de su derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que estamos aprendiendo cosas interesantes de Jesús. Hermano Ramos. Porque cayó cuando debió callar, porque habló cuando debió hablar. Una sabiduría innata, ¿cierto? Supo hablar, supo callar. Gracias. Hermana Paulina. Me impacta su autoridad.
Esa es una de las grandes características. Una autoridad que Él no la impuso, sino que una autoridad que Él ganó con su ejemplo de vida. ¿Ya? Hermana, su mansedumbre. Yo creo que el hombre más manso que nosotros conocíamos fue Moisés. Pero cuando apareció Jesús, fue la mansedumbre en todo momento, desde su nacimiento hasta la muerte. Porque ni siquiera él tenía. ¿Cuántos de ustedes ya tienen comprado su lugar donde van a dejar sus cuerpos? Cristo no se preocupó de eso. Manso en toda la expresión de la palabra. ¿Cómo fue? El concepto de amistad que tenían los discípulos. Ya. Y todo lo que rodea. La amistad es tan importante en la vida, ¿cierto? Yo creo que Jesús era amigo de sus amigos. Yo creo que Jesús también bromeó con los discípulos. Cuando les dice, para mí es una broma cuando Jesús le dice, denle vosotros de comer. Hay 5.000 personas que Jesús les dice, a ver chiquillos, denle ustedes de comer. Yo creo que Jesús se rió en su interior. Pero en bueno, porque él ya tenía el problema solucionado. Y esa es otra característica de Jesús. Él tiene el problema solucionado antes que tú se lo digas. Él ya tiene la solución. Jesús, tantas cosas hermosas que podemos aprender de Jesús. Su compasión, ¿cierto? El verdadero maestro, cuando dio la lección, el lance, o sea, primero el lance la piedra y después el Un maestro en todo sentido de la palabra. Hermanos, la comprensión de la mayordomía integral está íntimamente ligada a la comprensión de lo que es ser discípulo de este maestro al cual todos ustedes han dicho diferentes características. Y yo le invito a que usted en su casa tome un papel y anote todas las características de Jesús que son llamativas para usted. Y analícelas. Y va a ver cuánto más va a aprender de Jesús. Trabajemos nuestra espiritualidad, hermanos. Preocupémonos de nuestra espiritualidad, así como nos preocupamos de nuestro cuerpo físico, de bañarnos, de afeitarnos, las damas de arreglarse un poquito más, ¿no es cierto? Así como nos preocupamos de lo exterior, preocupémonos del área espiritual y del área intelectual de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor. Y escriba en una hoja las características que le llaman a usted la atención, y después de que la escribe, coloque al lado cuál es su compromiso con el Señor. Cuando nos preocupemos de nuestra espiritualidad, cuando trabajemos nuestra espiritualidad, usted no se va a dar cuenta cómo va a crecer, cómo vamos a crecer en las cosas de Dios. Y a medida que vamos creciendo, más lo vamos a amar. Entonces, repito, la comprensión de la mayordomía integral está íntimamente ligada a la comprensión de lo que es ser discípulo. Y entendiendo esto, no vamos a estar discutiendo el tema del tiempo, si es bíblico o no es bíblico, si es del Nuevo o del Viejo Testamento, etcétera, etcétera. Cuando uno entiende el concepto de discípulo del Señor, va a entender el concepto de lo que es la mayordomía integral. Me molesta a veces cuando discutimos y queremos pedirle a la Biblia que diga lo que no dice. O cuando queremos adaptar la Biblia a mi forma de pensar. En Juan 8, 31 y 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos, dice que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que esta es una hermosa ocasión, hermanos míos, para proponernos a ser unos verdaderos discípulos de Cristo, fieles y leales a Él. Porque el verdadero discípulo comienza con algo que es fundamental: creer en el Señor. Varones, ¿qué haremos?, le dijo el carcelero.
dirigiéndose a Pablo y a Silas: ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es fundamental entender que el verdadero discípulo comienza con algo que es fundamental: creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, que involucra aceptar como verdad absoluta lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos enseña, las características que usted destacó de Él. Aceptar entonces como verdad absoluta lo que Jesús nos dice y enseña en su palabra acerca de la realidad del amor de Dios, por un lado, pero acerca también de la realidad del pecado, por otro lado. Debemos entender, hermanos, cuál es la realidad del pecado, cuál es la trascendencia que tiene una vida de pecado, cuál es lo que el pecado produce en la vida nuestra. Por cuanto todos pecamos, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Todos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, separación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, el discipulado requiere mantenerse constantemente en la palabra de Dios. Por eso tiene sentido Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solo meditarás, sino que para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuántas veces hemos dicho que el manual de vida del cristiano es la palabra de Dios? Pero como los manuales de los implementos que compramos rara vez los leemos, raramente nosotros estudiamos y profundizamos en la palabra de Dios. Y esa es la mayor tragedia del cristiano. El discipulado requiere entonces mantenerse constantemente en la palabra de Dios, y esto implica una vida de disciplina, una vida ordenada, una vida equilibrada. Este concepto implica 4 cosas. En primer lugar, implica escuchar el mensaje correcto. Tener claridad que el que me está hablando es Dios. ¿Se acuerda de Samuel, la experiencia de Samuel? Escuchaba y creía que era el profeta que le llamaban. Tenemos que tener la seguridad de que estamos escuchando el mensaje correcto, porque hoy día hay muchos mensajes que se dan, pero solo uno es el mensaje que produce cambio de vida, es el mensaje de Jesucristo. El discípulo es la persona que escucha constantemente la voz de Dios. Se cuenta la historia de un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios le dio muchos talentos y dones, un hombre que tenía la facilidad de escribir hermosas letras e interpretarlas, que tenía la facilidad de predicar, y el hombre se hizo famoso, recorrió todo el mundo, se hizo famoso, hasta que se dio cuenta que estaba vacío. La fama lo envolvió de tal manera que él decía: yo no necesito prepararme porque ya todo lo sé, todo lo tengo para cantar, para predicar, ya no necesito, tengo facilidad de palabra. Hasta que un día se dio cuenta que no tenía nada que decir. Y molesto con Dios, se va a una pieza, tomó una silla, se sentó, puso otra silla al frente de él y dice: Señor, siéntate ahí, que quiero hablar contigo. Y comenzó a hablarle, y pasó horas hablándole a Jesús, hablándole al supuesto Jesús que estaba allí sentado.
Y como no tenía respuestas, se levanta molesto, hasta que de pronto del rincón de la pieza Jesús le habla y le dice: no eres tú el que necesita hablar conmigo, soy yo el que necesita hablar contigo. Siéntate, porque tengo algunas cosas que decirte. El Señor te estará diciendo lo mismo a ti y a mí. Tantas cosas que le decimos al Señor, tantas cosas que le expresamos al Señor. En el estudio de mi experiencia con Dios, nunca me voy a olvidar, uno de los capítulos nos habla de que nosotros debemos silenciar. Yo me acuerdo que en la iglesia que pastoreaba aquellos años hicimos un retiro en una playa y comenzamos que la gente saliera a caminar solo por la playa sin decirle nada a Jesús y dejar a que Jesús le hablara. Y nunca me voy a olvidar los testimonios de muchos, cómo sintieron que Jesús les hablaba, cómo sintieron que Jesús los orientaba, cómo sintieron de que Jesús los amonestaba. Hermanos, hay que sentarse como María a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. No tenemos que afanarnos como Marta, que estaba en la cocina. María se sentó a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. La pregunta es: ¿hay personas que a usted le aburre hablar con ellas? ¿Que le dan una lata conversar con esa persona? ¿Le ha pasado eso, no? Oh, y dice, ¿qué lata? Mire, yo conversé con una persona, no de la iglesia. Esta semana me senté con él y me puso a hablar de la Biblia, pero sabe, manejaba la Biblia, no era de la iglesia. No porque manejara la Biblia, no era de esta iglesia. Y me dice: yo soy judío. Pero manejaba la Biblia de una manera impresionante. Y hablaba de Jesús como cualquiera de nosotros podría hablar. Y me dice: pero yo no me congrego, yo no necesito congregarme. Y sabe, estaba tan aburrido escuchándolo, porque no me edificaba. Cuando hay personas que tratan de demostrar que saben, significa que al final no saben nada. Porque yo puedo saber mucho de Jesús, pero si no he tenido un encuentro con Él, de nada me sirve. El joven rico le dijo: Señor, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo: te falta algo. Porque para el Señor siempre nos va a faltar algo. Y ese algo siempre lo tiene Él. Siempre lo va a entregar a Él. Entonces, el discípulo es la persona que escucha constantemente la voz de Dios. Escúchelo bien, y no toma ninguna decisión sin estar seguro de haber escuchado la voz de su maestro. Hermanos míos, muchas decisiones en la vida que nosotros hemos tomado hemos fracasado porque no hemos pedido a Dios la orientación. Entonces, es bueno, hermanos, es bueno detenerse para escuchar la voz de Dios tal como lo hacía el Señor mientras estuvo en la tierra. Una de las cosas que alguien dijo es que Él buscaba la comunión con el Padre, porque Cristo nada hacía sin primero preguntarle al Padre. No se olvide que antes de iniciar su ministerio estuvo 40 días y 40 noches en oración en el desierto, buscando la dirección del Padre. Antes de buscar a sus discípulos, Él estuvo en constante oración para elegir a sus discípulos. Para decir, nada hacía el Señor sin preguntarle a su Padre. Y ese es el corazón del discípulo, aquel que le pregunta al Señor, aquel que está en comunión con Dios, aquel que le busca en oración. Nunca se apartará de ti, de tu boca este libro, sino que de día y de noche. El consejo para Josué. Le decimos tantas cosas a Dios, como dije, y no dejamos que Él nos diga lo que nos tiene que decir. Jesucristo dijo algo muy importante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y ellas me siguen. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Lo triste, hermanos, es que no siempre estamos dispuestos a oír la voz de Dios. No siempre estamos dispuestos a aceptar la voz de Dios. No siempre estamos dispuestos a querer vivir de acuerdo a lo que Dios nos plantea en su palabra. En Juan capítulo 6, versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el versículo 66 dice: de entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque no les gustó la voz de Cristo. No les gustó las demandas del reino. Ahora, en segundo lugar, el discipulado requiere mantenerse constantemente en la palabra de Dios, escuchando el mensaje correcto. En segundo lugar, implica aprender constantemente. La mente que se cierra a aprender, escuchen muy bien esto, la mente que se cierra a aprender, ahí termina su proceso de discipulado. Cuando yo dejo de aprender, cuando yo dejo de buscar al Señor, ahí termina mi proceso de discipulado. Quizás es fuerte lo que estamos diciendo, pero es una realidad. Si yo dejo de estudiar la Biblia, he dejado de ser un discípulo. Porque un discípulo es un aprendiz que aprende de su maestro, que hace de su maestro el Señor de su vida, que practica su disciplina, su desafío y su doctrina. Entonces, si mi mente se cierra a aprender, o si yo creo que ya he aprendido suficiente, como alguien dijo una vez: pastor, yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Pero si no la practico, si no la vivo. Entonces, la mente que se cierra a aprender termina con el proceso de discipulado. El discípulo es literalmente un aprendiz que no debe dejar de escudriñar las Escrituras día a día, porque en ella encontrará la luz necesaria para vivir sabiamente. Juan 5:39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice Jesús. En tercer lugar, implica penetrar constantemente en la verdad. La verdad, esa verdad que se encuentra en las palabras, en las enseñanzas sabias de nuestro Señor. Y al mismo tiempo debemos apropiarnos de sus enseñanzas para hacerlas nuestras en nuestro diario vivir. De esta manera forma nuestra vida, nuestro carácter, y así nuestra vida, al ser formado, nuestro carácter al ser formado, tendrá otro sentido, tendrá otro valor, tendrá otra dirección. Para decir que estaremos en la dirección correcta. Pero también, en cuarto lugar, implica una vida de obediencia. Si hay algo que es innato al ser humano, es la desobediencia. Basta que uno ponga una prohibición y nosotros inmediatamente tratamos de pasar por alto esa prohibición. Cuando usted al niño le dice: no toques la estufa porque te vas a quemar, ¿qué hace el niño? Cuando usted no lo ve, toca la estufa. ¿Y cuántos dedos han quedado pegados ahí en la estufa? La desobediencia produce dolor. Hermanos, la desobediencia produce dolor. ¿Me escuchó lo que le dije? La desobediencia produce dolor. Y somos nosotros los dañados, los afectados por la desobediencia.
Por eso decimos que una vida de discípulo implica una vida de obediencia. La palabra de Dios no se estudia simplemente por un interés teológico o por un interés académico, sino que para descubrir lo que Dios espera de nosotros como sus discípulos. El discípulo de Cristo entonces es el aprendiz que aprende para poner por obra las enseñanzas de su maestro, vale decir, obedece a todo lo que Dios nos demanda, porque la obediencia es un principio divino con alcances eternos y la desobediencia es un principio demoníaco con alcances infernales. La obediencia es un principio divino. En segundo lugar, esta vida disciplinada del verdadero discípulo del Señor nos conduce en primer lugar al conocimiento de la verdad. Dice la palabra: conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Si ustedes han creído en mí y se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán, dice, realmente mis discípulos. Conocerán la verdad. El conocer a Jesús significa conocer la verdad, es decir, los verdaderos valores de la vida reflejados en la vida y en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ejercicio inicial, ¿qué es lo que más le llama la atención a usted, Jesús? Ese era el objetivo del ejercicio inicial. Para que eso que a usted le llama la atención, lo viva. Le llama la atención la comunión que tenía con el Padre. Bueno, busquemos la comunión. Le llama la atención la humildad. Bueno, seamos humildes. Le llama la atención el amor. Bueno, amémosle nosotros también a Él. Etcétera, etcétera. Pero no solo debo conocer la verdad, sino que debo caminar en ella. En la tercera carta de Juan, versículo 4, dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad, viven en la verdad, caminan en la verdad. Usted, hermano, decide si camina o no camina en la verdad. Y finalmente, esta vida disciplinada no solo nos lleva a la verdad, sino que nos lleva a algo que tanto nosotros anhelamos, cuando dice el texto: y la verdad os hará libres. Solo una cosa nos hará verdaderamente libres: la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. El discipulado es el único camino que nos lleva a la libertad en Cristo. En el servicio a nuestro Dios encontramos la libertad. El discipulado nos trae la libertad del pecado, nos trae a la libertad del ego, nos trae a la libertad del orgullo. ¿Y por qué? Porque en Él somos más que vencedores. Pablo, en un momento crítico de su vida, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y él reacciona, dice: gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo yo puedo obtener la verdadera libertad. Entonces, hermanos, la comprensión de la mayordomía integral está íntimamente ligada a la comprensión de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y cuando uno es un discípulo de Cristo, no es discípulo de nada más, no está sujeto a nada, solo a Él como la auténtica verdad. Y esa verdad nos hace libre. Y en libertad uno puede ofrendar, en libertad uno puede diezmar, en libertad uno puede entregar sus dones al servicio del Señor, porque la libertad de Cristo nos trae a eso. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, siempre viene para producir en nosotros un confrontamiento con nuestra realidad. Pero tu palabra también nunca vuelve vacía. Y te rogamos, Señor, de que esta palabra que usted nos ha entregado en esta hora nos ayude
a entender el verdadero concepto de lo que es ser un discípulo en este tiempo. Un discípulo que te ame a ti por sobre todas las cosas. Un discípulo que viva y modele tus valores, tus principios, tus doctrinas. Señor, ayúdanos para que podamos entender esta necesidad absoluta de depender de ti y de tu palabra. No depender de lo que yo sé, sino depender de lo que tu palabra nos enseña. Y en ese sentido, Señor, queremos este año caminar contigo. Queremos saber más y más de ti. Queremos aprender más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie y cantemos juntos este coro.